¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Hoy nos acompaña el fiscal general de la República, Tarek William Saab, abogado, político, poeta. Formó parte de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, fue diputado a la Asamblea Nacional por el estado Anzoátegui entre el año 2000 y 2004, fue gobernador también del estado Anzoátegui durante 2 periodos consecutivos entre el 2004 y el 2012, fue designado defensor del pueblo en el año 2014, también fue presidente del Consejo Moral Republicano entre el 2015 y el 2018, activista de derechos humanos y poeta toda la vida. Bienvenido, Tarek. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la oportunidad y me permito, teniendo la obligación siempre de usar el tapaboca, poder compartir este programa. Y además estamos a una distancia que no implica riesgos. Bueno, agradecer la invitación y poder conversar contigo los temas que sean de tu interés. Me gustaría ahondar sobre tu condición de poeta. Después hablaremos de tus actividades como fiscal. Yo recuerdo que la poesía en el siglo XX fue como más militante, más comprometida con la sociedad, con banderas que trascendían la labor literaria, artística de los poetas, escritores. Incluso los poetas llegaron a ser celebridades. Había poetas populares. Neruda es un caso emblemático, ¿no? Sobre todo en América Latina. Pero en el siglo XXI pareciera que eso ya no existe. ¿Qué crees tú? ¿Qué pasó con la poesía? Bueno, mira, una buena entrada para el programa, ¿no? Y un tema que pudiera ser de culto. Hablar de la poesía en esta época pareciera que toca a una élite, pero siempre yo pienso que toda respuesta y toda interrogante tiene matices. No todo pudiera ser blanco y negro. Parte de lo que tú señalas, yo también pudieras simbolizárselo al siglo XIX. Por ejemplo, recordemos la poesía particularmente surrealista francesa. Yo te pudiera hablar de autores que fueron muy populares y también marcaron a la sociedad global, aún todavía. Por ejemplo, Mallarmé, Rimbaud, Baudelaire, Lautréamont, el conde de Lautréamont. Poetas malditos, ¿no? Fueron nombrados poetas malditos, pero no en el sentido de la maldición contraria a la bendición, sino eran personas underground que estaban en los bajos fondos, digamos, de la pobreza, gente muy reprimida, prohibida sus obras. Textos muy radicales también. Claro, para una sociedad conservadora de aquel momento, leer, por ejemplo, las Iluminaciones de Rimbaud no fue cualquier cosa. Una temporada en el infierno, siendo un adolescente, recordemos eso, ¿no? Él escribe su obra siendo un adolescente, un menor de edad. Tuvimos a un autor venezolano más o menos similar, José Ramos Sucre. Claro, un gran poeta universal, traducido a muchísimos idiomas, La Torre de Timón. Y lamentablemente, bueno, su muerte fue trágica. Parecida también a de muchos pintores. Se mezclaba mucho la pintura, la poesía. Por ejemplo, Van Gogh. Tú ves allí mucha poesía. Yo creo que yo lo he dicho, la poesía interviene en todas las artes, ¿no? Pero eso que tú señalaste en tu introducción, lo vimos mucho en las sociedades europeas del siglo XIX, poetas que irrumpieron para marcar un antes y un después en la poesía, para no hablar del romance, de la poesía, vamos a decir en lengua castellana, que tocó muchísimo a Miguel de Cervantes Saavedra. Cuando vemos El Quijote de la Mancha, es una obra monumental, universal, que tiene demasiada poesía, independientemente que no está escrita en verso, ¿no? Si nos vamos a ese tipo de concepto que tú tocaste,
en el siglo pasado, a principios de esas décadas del siglo pasado, está Mayakovsky, un poeta que fue símbolo de la Revolución Soviética y que también dijo cosas sumamente proféticas, ¿no? Yo creo que el sentido del poeta que tuvo en un momento, tuvo ese sello, o sea, el de la profecía, el de adivinar un mundo futuro, el de prefigurarlo, el de recrearlo, el de aparecer siempre al lado de lo más vulnerable, de lo más preterido, ¿no? De las causas más humanas. También, entonces allí esta gente, tú ves ¿Qué que pasa en el siglo XXI? Fueron empujando toda esa carreta, ¿no? Ahora, el poeta más célebre del siglo XX obviamente pareciera mentira, pero termina gigantesca, de una figura gigantesca, prefigurándose Pablo Neruda, ¿no? Por ejemplo, Cantos Generales es eso que tú señalas. Pero yo pienso que la poesía también tiene de misticismo. Los poetas que yo te mencioné, que fueron influencia de todos nosotros, ¿no? ¿Cuál fue el que más te influyó? ¿Cuál crees tú? Yo diría que son ciclos. Son ciclos, porque de pronto yo te nombré esto del siglo XIX, pero si tú te vas, por ejemplo, a la poesía latinoamericana, y tú nombras a venezolanos como Víctor Valera Mora, el Chino Valera Mora, Caupolicán Ovalle, para nombrarte esos dos, ¿no? Si tú te vas, por ejemplo, a México, José Emilio Pacheco, si tú te vas a Centroamérica, Roque Dalton, fusilado y resucitado, ¿no? Fusilado por sus compañeros que fueron traidores, Joaquín Villalobos, yo siempre que puedo lo señalo, un renegado de la lucha armada y de la guerra de liberación de El Salvador. Fue el que lo llevó al pelotón de fusilamiento, ¿no? Teniendo Joaquín Villalobos un poco más de 20 y pico de años y siendo ya Roque Dalton la figura cimera poética latinoamericana que era. Fíjate tú qué tragedia, ¿no? El propio Ernesto Cardenal en América Latina. Los chilenos, hay un poeta vivo que me llama mucho la atención desde los años 70, Raúl Zurita, tal vez muy poco conocido en Venezuela, pero él estuvo secuestrado. Fíjate la historia de estos poetas, ¿no? Él estuvo secuestrado casi un mes en un barco luego de la caída sangrienta del gobierno popular de Salvador Allende. Y él quedó marcado por todo eso y él ha escrito una obra increíble, ¿no? La Nueva Vida, Poemas Militantes, INRI, entre tantas muchas otras obras laureadas. Recientemente le dieron un premio internacional en España. Yo te diría, esos poetas todavía existen, independientemente de que tú señales algo que pareciera real, de facto, ¿no? Que es como la regresión del papel del poeta en la sociedad. Yo creo que siempre va a estar vigente. Fíjate tú, en el momento más conservador que tuvo los Estados Unidos de América, los años 50, los años 40, 50, del siglo pasado, surgió la Beat Generation, la generación Beat, donde aparecieron narradores como Jack Kerouac, que también fue poeta. Él escribió un libro muy célebre que se llama En el Camino, que dio pie al movimiento de contracultura en esos años. Luego Allen Ginsberg, que era su compañero de ruta y de literatura, escribe The Howl, Aullido, que era una acusación total a la sociedad conservadora casi neofascista que vivía en los Estados Unidos en la época. Y por ese libro no solo fue preso Ginsberg, sino su obra prohibida, hasta que judicialmente la reivindicaron, y a partir de ahí el movimiento de la Beat Generation se convierte en el movimiento rebelde que da pie al movimiento hippie. Imagínate tú lo que puede servir la literatura. Entonces yo tomo eso para traerlo a esta época. Está como asociada a épocas de profundas crisis. Y vamos a hablar de eso cuando regresemos. Yo pienso que sí. Vamos a volver sobre ese tema cuando regresemos de los comerciales. Y gracias por la oportunidad. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional.
Taret, pareciera que el resurgimiento de la poesía, de las artes, de la literatura en general, de las narrativas, está muy asociada a las épocas donde se acentúan las crisis, a las épocas más críticas de la humanidad. La estamos viviendo ahora. Llaman la crisis epocal. La crisis epocal, exacto. La estamos viendo ahora, no solo con la pandemia, sino con el fin del ciclo neoliberal y las secuelas profundas de desigualdad que ha ocasionado. Antes de la pandemia había un resurgimiento en el planeta entero de los movimientos sociales, de las rebeliones en las calles, de las protestas. ¿Tú crees que estamos viviendo ese cambio de época en este momento? Yo diría que la literatura como un todo que incluye la narrativa, ¿no? La creación, ¿verdad? Pues está la poesía en verso, está la prosa literaria, pero está también la narrativa. Aquellos que no hablan, por ejemplo, de un ensayo, yo me estoy hablando de la creación ya genuina que tiene que ver con eso, ¿no? La novela, el cuento, en todas sus dimensiones. Yo creo que la humanidad nunca va a desprenderse de eso, de la creatividad del hombre. A lo mejor cambian los formatos. Puede ser. Las imágenes se convierten en un pudiera instrumento de ser, creación. no, pero por ejemplo el libro nunca podrá ser sustituido por la pantalla iluminada, así sea de un celular, de una laptop o de una computadora. El libro nunca va a morir. Hubo un momento que se habló otros de formatos. Pero te recuerdas que hubo un momento que se decía que el libro iba a morir, pero por ejemplo el olor del libro. Como la radio iba a morir cuando surgió la televisión. Y no fue así. Pero tú, o sea, los lectores, digamos, consuetudinarios, los lectores originarios, tenemos al libro no como un fetiche, sino como más allá de un objeto material, es un mundo. Leer te da una vida. Sí. Y leer mucho te permite viajar. Ahora, la nueva tecnología te puede permitir leer digitalmente. Es una opción, yo estoy de acuerdo con ella. Yo lo hago también. Obviamente yo nunca lo voy a sustituir por un libro. Pero yo tengo, por ejemplo, un libro, Los niños del infortunio, que está en PDF. Y yo ahora vamos a hacer el trabajo para que, por ejemplo, los libros que he publicado, Los ríos de la ira, Príncipe de lluvia y duelo, El hacha de los santos en mi primera época, Ángel caído ángel, Al-Fatah, En un paisaje boreal, que es como una antología que cubre desde el año 84 aproximadamente al año 2006 o 2008. Memorias de Ghulam Rouhani. Son libros que he publicado y que están en un blog literario. Yo invito a los que están siguiendo tu programa, ¿no? A visitar ese blog. A visitar, se llama taretwilliamsaab.com.be. Ah, pues ya lo tenía. Sí, sí. Y lo está viendo, se está viendo ahora en pantalla. Muchas gracias, ¿no? Y tengo un Instagram que es de escritor, que es de poeta, no de figura política, donde también hay prosa literaria, @TaretWilliamSaab H. Un movimiento cultural tiene que ver mucho con la poesía, porque siempre esos movimientos sociales que luchan en contra de la opresión, en contra de modelos que, por ejemplo, del supremacismo blanco, que ha estado muy de moda con gobiernos decadentes como el de Trump y el de Bolsonaro. El hombre rebelde, de alguna manera, tiene un sentimiento diferente, una sensibilidad diferente, y difícilmente podrá estar al lado del nazismo, del fascismo, del neoliberalismo, de la opresión imperial, de que un país, en este caso Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, de la Unión Europea, sojuzguen en este caso, por ejemplo, a Venezuela, porque no está en la órbita de la política exterior, de la diplomacia opresora de esas naciones, porque el Estado venezolano, en este caso, a partir del año 98, 99, con el triunfo del presidente Chávez, no ha permitido o no ha querido que las riquezas naturales de nuestro país, el oro, el petróleo, el coltán, el gas, el agua,
sea saqueado como lo fue durante todo el siglo XX por los Estados Unidos de América o Inglaterra. Como lo reveló John Bolton. John Bolton dijo en su libro que Trump refirió en una reunión de que vamos por Venezuela porque nos pertenece. ¿Quién dijo eso? Entonces la lucha de Simón Bolívar, que fue un gran escritor, que fue un gran orador, que fue un libertador, un guerrero, para mí uno de los hombres más completos de la humanidad, no solo del siglo XIX americano, de la humanidad entera. Tú te pones a ver la hazaña de Bolívar desde el punto de vista no solo militar, sino de lo que él hizo a caballo, lo que jefaturó, y el humanismo incluso de sus colaboradores. Sucre fue el precursor del derecho internacional humanitario. Humanizar la guerra, o sea, un hombre rendido no se le asesina. Un hombre que ya está, digamos, a merced del ejército contrario, vencedor, no tiene por qué ser pasado a un pelotón de fusilamiento. Eso nació de la guerra de independencia venezolana. Entonces, obviamente, lo que tú me señalas de la cultura, de la poesía, de la literatura, que pareciera que está como ausente, yo diría que es una ausencia activa, porque los movimientos sociales de liberación, incluyendo lo que implica el Estado venezolano, la revolución bolivariana con todos sus defectos, pareciera que está, digamos, dentro de todo este poderío neofascista, supremacista blanco, esa ofensiva mundial de aplastar al contrario a como de lugar, pareciera que está como en solitario, como la poesía, como la literatura, como la cultura. Pero yo pienso que no, porque ahí subyacen mundos, guetos, que de pronto toman, como hace el outsider, ¿no? No sé, yo soy muy afecto a la figura del outsider, de lo que está no en el protagonismo del poder para acribillar, para desaparecer al otro, sino para crear. Y yo creo que allí subyace la poesía que va a emerger. Tenemos que ir a comerciales, Tarek. La pandemia ha generado interpretaciones diversas, ¿no? Algunos hablan de que después de la pandemia seremos más humanos, más buenos en nuestra relación con el resto de la humanidad y con la naturaleza. ¿Qué crees tú? Después de la pandemia debemos esperar por un ser humano más humano. Me respondes cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Tarek, entonces, como dicen algunos, ¿seremos mejores seres humanos después de la pandemia? Bueno, mira, ¿Qué crees tú? Yo pienso que eso es un reto para sobrevivir a las secuelas y a las consecuencias de algo que nadie tenía previsto para el año 2020. Quien diga que tenía previsto que el año 2020 iba a tener millones de personas contagiadas de una enfermedad desconocida hasta ese momento, y que de pronto centenares de miles en el mundo entero iban a morir por esa enfermedad, quien dijera o quien diga que ya lo había adivinado, obviamente que está mintiendo. Las implicaciones sobre la emocionalidad, sobre y eso va a tener un efecto, y está teniendo un efecto, mira, si me permite, sobre la sensibilidad estructural, sobre orgánico, la humanidad. Claro, pero es que yo veo muchas consecuencias a nivel anímico, pero también a nivel económico, las secuelas que vendrá de esto, porque obviamente cuánta gente emprendedora en el mundo que tenía un negocio, que tenía un emprendimiento en cualquier nivel, no se ha visto prácticamente arruinado, por ejemplo. Pero han surgido, sobre todo en Venezuela y en los barrios populares, han surgido infinidad de iniciativas productivas, comerciales, de servicios, como nunca antes habíamos visto. Ese es entonces
Es el otro lado. El otro lado más solidaridad, de la moneda. Más solidaridad. Ese es el deber ser. El deber ser es que la pandemia de la familia, por ejemplo, nos tiene que llevar a un reencuentro con la familia. Es la oportunidad para una reinvención de la revolución. Pues, bueno, yo pienso que ya está pasando, porque si tú frente a esto no te reinventas, además quien no se reinventa perece. Claro. Al final es una momia. La revolución tiene que volver a porque ser la palabra revolución, ¿qué significa? Transformación, cambio. Y eso tiene que ser permanente, pero para bien, obviamente, para mejorar, para avanzar. Y la pandemia ¿En qué se está reinventando la revolución en este momento? Yo diría, no en Venezuela como hecho político-cultural importante a partir del año 99. Yo diría, más allá de lo que pudiera ser lo que vemos en el momento, a nivel sentimental, a nivel espiritual, hay gente que la propia cuarentena la ha obligado a reencontrarse con su familia, sí, a la cual no trataba, a la cual no veía. Incluso hay historias dramáticas, personas que quedaron, por ejemplo, en un país a la deriva porque estaban haciendo una diligencia que pudiera haber sido transitoria y de pronto duraron meses sin ver a la familia y luego la volvieron a ver. Casos dramáticos, si nos vamos a la falta de solidaridad de los llamados países vecinos de Venezuela. No olvidemos lo que pasó en Colombia con venezolanos que fueron echados de sus casas, expulsados literalmente, en Perú, en Ecuador, y que tuvieron que huir y pasar, muchos de ellos ilegalmente, por las trochas, contaminados con el COVID-19. O sea, esas enseñanzas, ¿dónde van a quedar? Esas lecturas, ¿dónde van a quedar? ¿Dónde van a quedar las lecturas de frases tristemente célebres como que el COVID-19, mortífera enfermedad, trágica y fatal enfermedad, era una simple gripecita? Oye, ¿cómo quedarán o cómo va a quedar en el estudio de la humanidad, por ejemplo, que los más ricos, los que tienen las mayores fortunas del planeta, incluyendo la alta burguesía aristocrática venezolana, que la incluye dentro de todo esto, ¿qué han hecho? ¿Cuál es el papel que van a hacer frente a las secuelas de pobreza que va a venir generacionalmente por esta cuestión de la pandemia que prácticamente se ha llevado todo el año 2020, que tendrá para mí vamos a decir, un pico de un antes y un después, cuando la vacuna, en este caso rusa o china, la que tú consideres, la que se imponga como elemento salvador científico, le ponga coto a esta lamentable circunstancia donde, fíjate tú, un país bloqueado, asediado, sancionado como Venezuela, que le han incautado activos en el exterior por miles de millones de dólares. No solo Citgo y monómeros, sino oro en Inglaterra, en Portugal, centenares de millones de dólares retenidos en Portugal que pudieron haber sido o que eran para compra de medicinas. Eso ha obligado a la revolución a reinventar el modelo económico. Pero ve lo que te quería comentar. Frente a todo eso, Venezuela es un país que ha mantenido de manera estable y que ha ido venciendo la pandemia del COVID-19. Porque tú ves el número de habitantes que tiene Venezuela, más de 30 millones de habitantes. Tú ves los países vecinos. Y si nosotros hubiésemos logrado, cosa que ojalá uno pudiera ser adivino, pero evitar el trasiego de connacionales que fueron echados de manera brutal de Colombia, de Ecuador, de Perú, etcétera, por el paso fronterizo, por ahí se vinieron 6.000 infectados. Si tú, incluso con eso que pasó, Venezuela es el país en la región prácticamente de menor índice de contagio y de fallecidos por COVID-19. Un país bloqueado, asediado,
cuyas secuelas del asedio y del embargo son semejantes al lanzamiento de una bomba. Sí. Entonces, porque aquí no es el desabastecimiento que nos han querido imponer de gasolina, de alimentos, es de la calidad medicina, de los servicios públicos. Es de medicina, obviamente, claro, buscando una implosión, buscando que venga un caracazo. Pero bueno, y ha habido conciencia de la gente. Bueno, ahí está. La ley antibloqueo. Cuando tú me preguntas de la reinvención, bueno, redefine ahí está. Un modelo económico. La creatividad del venezolano ha impedido con su resistencia coincide con que el aquí fin ocurra del ciclo rentista una explosión de la economía. social. La pandemia también coincide con el fin definitivo del ciclo rentista de la economía. Por supuesto. Es una gran oportunidad. Pero fíjate tú, una potencia como los Estados Unidos de América, ¿por qué son millones de contagiados? Son más ya que de 7 millones. Se puede acercar en un abrir y cerrar de ojos a 10 millones de contagiados. ¿Cómo se puede explicar esto? El número de fallecidos, yo no sé si tú recuerdas que en un momento el gobierno dijo de Estados Unidos, si llega a haber 200.000 muertos, mira, eso fue un escándalo. Será algo leve. Bueno, recordemos y veamos entonces la portada del New York Times, ¿te acuerdas? Con los nombres de los 100.000 fallecidos, como diciendo, no, un momento. O sea, en la propia sociedad estadounidense, así como ocurrió en los años 40 y 50, con el movimiento de contracultura, que Noam Chomsky incluso lo calificó como el movimiento a la Beat Generation, lo dijo Noam Chomsky, fue lo que apareció de enfrentar al conservadurismo de la época. Recordemos que venía la guerra, no sé si te recuerdas, de Corea, luego vino en los 60 la guerra de Vietnam, o sea, estábamos hablando de un Estados Unidos bárbaro, similar al actual. Ajá, pero después de allí vino otra cosa, que fue aplastada, lamentablemente, ¿no? Fíjate tú cómo se mueve el tema de la droga. Tenemos que ir a comerciales, Taret. Quiero que hablemos de los derechos humanos en Venezuela, que ha sido un tema de mucho impacto por el supuesto informe de las Naciones Unidas y la respuesta que ha dado la diplomacia venezolana con el informe La Verdad sobre Venezuela. Cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. El tema de los derechos humanos, fiscal. Sí. Hay un informe supuestamente elaborado por la ONU que denuncia la violación de los derechos humanos en Venezuela. Y hay también una respuesta por parte del gobierno, del Ejecutivo Nacional, La Verdad de Venezuela. ¿Cuál es el estado de los derechos humanos en Venezuela? Mira, no se pudiera hablar de ello sin colocar el contexto de lo que significa las masivas violaciones a derechos humanos que causa el bloqueo. O sea, si tú me permites, yo lo llevo a niveles de crimen de lesa humanidad. Sí. Porque busca el exterminio de una nación. El sometimiento a través del hambre. No, y el exterminio a través de la muerte. Sí. O sea, no comercias con tu petróleo para comprar medicina, que mueran los enfermos a los hospitales, que mueran por la falta de insumos. No puedes comprar ni comercializar con tu oro, con tus riquezas naturales para la compra de alimentos, que es necesaria, o para la producción también de alimentos, que mueran entonces también por hambre. O sea, ¿tú qué crees tú que significa eso, Chemet? Claro. Eso son violaciones masivas a los derechos humanos que impone un imperio con el apoyo, en este caso Estados Unidos, con el apoyo de la Unión Europea. Sí. Porque la Unión Europea terminó, y del Reino Unido. Fíjate tú, la Unión Europea, ahí coloco al Reino Unido, en un momento fue un fiel de la balanza a la humanidad, con todo y que podía tirar siempre a la derecha, moderada, lo que tú quieras, al reformismo, pero se separaba en los años 60, 70, 80, incluso 90, se separaba, alzaba su voz de los desmanes que podían hacer Reagan, para hablarte de él, de Reagan, de Bush, cualquiera de los dos, padre e hijo. Pero fíjate ahora
ahora es un satélite acólito de una política que no tiene para nada el sentimentalismo o la emotividad o la espiritualidad que hemos hablado aquí en el programa, vinculada no solo al arte, a la cultura, a la poesía, sino a lo que está viviendo el mundo con el tema de la pandemia. Fue una interrogante que te hice y hago aquí a tu audiencia. ¿Cuál ha sido el aporte de lo más poderoso de la tierra para favorecer o para evitar o para tratar de atenuar la crisis económica que la pandemia ha traído? Sinceramente, nula, ninguna. ¿Cuál? Dime tú alguna. Que hicieron una donación de unos tapabocas. Por favor. Que hicieron una donación de unos guantes para tales o cuales personas. Eso yo lo veo como una burla. Que si la diseñadora de moda tal o cual diseñaron unos muy bellos trajes para los médicos de tal o cual país. ¿La Fiscalía puede hacer algo para denunciar, bueno, pero obviamente, confrontar? Fíjate, en época de la pandemia, sorprendentemente para algunos, para nosotros no, pero somos gente de trabajo de 24 horas. Nosotros, la pandemia no ha parado para nada la actividad del Ministerio Público en favor de la justicia, los derechos humanos, de atender a las familias vulnerables, a las víctimas de violencia de género, a las mujeres que también son víctimas de este tipo de cuestión, de los niños, que también el maltrato infantil, el maltrato animal, la defensa del ambiente, la defensa del ser humano, la lucha contra la corrupción, la lucha contra los genocidas, contra los que han querido a nivel de mercenarios, golpistas, terroristas, invadir nuestro país y causar muertos. Mira, hay 17 convictos y confesos ya condenados. Sí. Imagínate esto. Se logró ya condenados. ¿A quién señalan admitieron los como hechos? Cabecilla, como bueno, mira, la mente. Señalan a los que siempre sabían. A los mismos. Los gobiernos de Estados Unidos y Colombia apoyaron, tercerizando con una empresa. Con una empresa, porque es la modalidad que hicieron en el Medio Oriente. No tengo por qué invadir con mis aviones, con mis armas. Mando a una empresa contratista vinculada con la CIA. No tengo que poner en riesgo la vida de mis soldados. Pero ellos han confesado. Los estadounidenses detenidos han confesado, han dicho mucho, han aportado. Lamentablemente, hay implicados venezolanos. Por supuesto, los oficiales, los tristemente célebres capitanes Pimienta, Sequea. ¿Quién es el cerebro de esa operación? Mira, si tú te vas... Que hay que señalar con nombre y apellido. Si tú te vas, por ejemplo, a la parte intelectual, los golpistas de todas las horas que ha tenido este país, el ala radical de la extrema derecha más neofascista que ha tenido Venezuela, que se opone incluso a una elección donde sectores que adversan al Estado venezolano han querido participar. Y fíjate lo que han hecho. Yo los llamo brujas y sapos, aparte de mentes asesinas. Brujas y sapos porque ellos van jalando, ¿tú sabes qué?, a los países del mundo con una lista. Mira, sancióname a Chemel, sancióname a fulano, sancióname a sutano, que no entre para acá fulano, quítate la visa a este. No solo sectores vinculados al Estado venezolano, sino a la propia oposición que ha buscado derrocar al Estado. Pues ya tú has visto diputados que fueron de Primera Justicia, Voluntad Popular, de Acción Democrática, sancionados. Con eso chantajean. Pero lo que me ha parecido positivo es que frente al miedo y a la extorsión, al terror psicológico que han querido imponer ese sector, esa élite guerrerista, en Venezuela va a haber elecciones el 6 de diciembre de este año. Se va a renovar un poder público nacional. Y los autores, tanto intelectuales o materiales, que te advierto algo, hay que decir la verdad aquí, esa red criminal transnacional ha sido desmantelada. Perfecto. ¿Por qué? Porque hay decenas de detenidos que han confesado su delito, que han sido judicializados, otros que están fuera del país tienen órdenes de captura. Es decir, eso tiene que ver con lo que tú me preguntas sobre los derechos humanos, porque si tú fíjate tú, para decirte rápido. Continúa, por favor, cuando regresemos de los comerciales. No, pero solamente te quiero decir de un
ataque que hemos tenido desde el año 2016 a 2019, la pérdida económica que ha tenido Venezuela por el bloqueo se calcula, Chemel, en casi 200.000 millones de dólares. ¿Solo por el bloqueo? Sí. Dime si esto no es un crimen de lesa humanidad. Repite la cifra, por favor. 194.000 millones de dólares. Entre 2017. Aproximadamente casi 200.000 millones de dólares. A partir del momento en que la orden ejecutiva de Obama se hace 2015. ya, se aprieta toda su furia, y que obviamente con la llegada de Trump en estos últimos 4 años hemos visto estas secuelas devastadoras. Vamos a que comerciales. Han implicado violencia. Ya venimos. Así es. Ya regresamos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Entonces, Tarek, ¿qué pasa con el informe, el supuesto informe de la ONU sobre los derechos humanos en Venezuela, que no es de la ONU, es de... Dentro del Consejo de Derechos Humanos hubo una resolución que le dio la oportunidad a la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que preside Bachelet, de hablar en el terreno sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Eso comenzó a ocurrir y de hecho la oficina tiene sus, vamos a decir así, voceros y funcionarios trabajando aquí, en este país. Han visitado el SEBIN, han visitado el DIGESIN, visitarán en estos días próximos Ramo Verde y las instalaciones militares que tienen privados de libertad, han estado en la frontera, se han reunido con mi persona como fiscal general de la República. El grupo de la ONU. De la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que es el que tiene, según mi criterio, de manera oficial y permanente, una oficina permanente, el trabajo en el terreno. ¿Qué pasa con el otro informe? El otro informe nace de una actuación que hizo el Grupo de Lima dentro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde, paralelo a la resolución de la cual te acabo de mencionar, de Bachelet, que tiene unos 2 años, paralelo a esa, ellos agarran, teniendo los votos, lograron políticamente, dándole un sesgo político, sacar una resolución que le diera, entre comillas, una vida que para mí ha sido inútil porque ha sido totalmente sesgada, a una comisión ad hoc de 3 expertos. Tú no puedes colocar en manos de 3 expertos, todos, por cierto, financiados, según ellos mismos han dicho, por una suma de 5 millones de dólares. Entre ellos un chileno que ha sido el vocero, que ha sido, este chileno, por cierto, defensor del pinochetismo en Chile. Como un defensor de la dictadura pinochetista en Chile, aliado de Piñera, puede ser un independiente trabajador en materia de derechos humanos para hablar de Venezuela. Entonces, obviamente ese informe está lleno de muchas mentiras, de medias verdades que terminan siendo mentiras, donde ellos mismos han dicho que no han podido trabajar porque son, para mí, inútiles como funcionarios, sino que han tenido que recabar para elaborar el informe el 80% de su documentación a través de redes sociales. Por lo tanto, ¿cómo yo respondo eso? Si tú me permites. Bueno, con cifras, con el trabajo de la justicia venezolana. Nosotros, por ejemplo, en 3 años, que nada tiene que ver con lo que hizo la innombrable fiscal general de la República, que ha salido cosas de ella terribles. Por ejemplo, fíjate tú, una fiscal general de la República que la cita la Fiscalía colombiana, porque la han señalado allá. Un particular la denunció en la Fiscalía la ha citado 3 veces y adivina que ella dice yo no voy. O sea, ¿qué te parece? Tremenda, vamos a decir así, defensora del Estado de Derecho, ¿no? Entonces, fíjate, a diferencia de lo que hizo esa gestión durante 15 años, porque yo no digo que fueron solo los 10 de ella también fue directora de actuación procesal entre el 2000 al 2007, directora del despacho, etcétera. Nosotros hemos logrado esto, Chemel, que se imputasen 638 personas por violaciones a los derechos humanos. Casi todos los casos de los cuales hablan los informes eso, ambos.
aquí están las respuestas. O sea, tú me hablas caso por caso, aquí está la respuesta. Nosotros ya la hemos dado y la vamos a seguir dando a nivel internacional. Han sido aprendidos un total de 476 implicados en este tipo de hechos. Acusados 940 personas, casi 1000, a través de la presentación de 382 acusaciones. Pero fíjate lo más importante, sentencia condenatoria, más de 140 agentes del Estado condenados por violar derechos humanos. ¿Qué te puedo concluir yo, Fidel? Frente a cualquier informe, yo respondo, hay una respuesta del Estado venezolano. A partir de nuestra llegada al Ministerio Público, porque antes hubo inacción. Pareciera que jugaron a eso, a la impunidad. Pero como el tiempo de los derechos humanos no vence, nosotros le hemos dado un empujón tremendo a este trabajo con el apoyo de los tribunales, con el apoyo del propio jefe de Estado, presidente de la República, que ha apoyado esta lucha, con el apoyo de la defensa pública, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, porque fíjate, yo he dicho algo, y si me permites prefigurarlo a nivel conceptual, es más repudiable, es más execrable la delincuencia uniformada que la delincuencia común. ¿Por qué? Porque un delincuente común se la juega, bueno, con su arma, con un carro que se robó, etc. Pero un delincuente uniformado, ¿qué hace? Te utiliza la chapa de la insignia que le da de manera digna la policía a la que él pertenece para delinquir. La chapa, la patrulla, las armas para cometer delitos, secuestro, ejecuciones extrajudiciales, actos delictivos. Doblemente condenables. Doblemente, y son cobardes. Claro. Para mí son unos cobardes porque, o sea, eso es muy sabroso, ampararte con un uniforme policial o militar para a una población vulnerable que tú debes defender, ir a secuestrarla o cometer asesinatos contra ellos. Por eso, contra ese tipo de delincuentes, contra los uniformados y los comunes, todo el peso de la ley, contra los corruptos, todo el peso de la ley. Fíjate, ¿cuándo aquí se había dado una batalla tan fuerte contra la corrupción en todas sus maneras? Mira, yo recibo a diario, semanalmente, por mi vía de redes, por mi teléfono, en las oficinas públicas, casos que tienen que ver con todo lo que tú y yo hemos hablado acá. Y rápidamente se busca hacer justicia. Por eso yo digo que el Ministerio Público ha alcanzado una credibilidad enorme, porque hay una actuación rápida del Ministerio Público, con todo y que lamentablemente hemos tenido que judicializar a 200 fiscales. Eso es doloroso, pero bueno, han hecho lo malo y han tenido que pagar caro hacer lo malo, porque usted tiene un cargo de fiscal, es para defender a una persona vulnerable. Fíjate, todos los días hay una acción positiva. Mira, por ejemplo, la entrega de vehículos. ¿Por qué una policía se tiene que quedar con un vehículo? Si eso tiene un dueño, no, te lo retienen, te lo meten en una depositaria judicial o en un estacionamiento, entre comillas, para buscar negociar con el verdadero dueño. ¿Adivina qué? Que te pague una suma. Bueno, ahora mira, no, eso no puede ser. Nosotros vamos contra ese tipo de delitos que yo creo que enaltece la justicia venezolana. Y te digo algo, eso tiene que ver también con la defensa de los derechos humanos, de la cotidianidad. Devolverle un hijo a unos padres, por ejemplo, que hay una disputa. ¿Por qué una madre tiene que estar sin ver al hijo 6 meses? Para mí eso es un delito. Y una juez que haga eso comete un delito. O un padre. ¿Por qué un padre tiene que estar 6, 7 meses, un año? Porque es padre, sin poder ver a su hijo o a su hija. No, porque hay una medida. No, mire, están los derechos del niño y de la niña, a menos que tú me digas que el padre o la madre sean aberrados sexuales, trastornados, que pueden incluso, allí hay excepciones. Bueno, fiscal, muchísimas gracias por la oportunidad, de verdad. Gracias. De hablar de estos temas. Taret, como siempre, muy bueno tu análisis, tu desempeño, tus tareas, todo lo que has hecho durante estos 3 años. Agradezco tu apoyo, de verdad. Cuenta con nosotros. Muchas gracias. Los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación. Hasta pronto.